Unidad de Investigación de Ahora Noticias. Reportajes de alta complejidad. La Unidad de Investigación de Ahora Noticias presenta hoy un revelador reportaje que podría constituirse como la nueva arista en el llamado caso Paco Gate y que relaciona el millonario fraude en Carabineros con el conflicto en la Araucanía. Mediante documentos exclusivos, descubrimos que durante años la institución policial solicitó multimillonarios aumentos de presupuesto para un ítem denominado viáticos por conflicto étnico y que podría elevar el monto del fraude a montos realmente insospechados. Era la primavera de 2016 cuando un banco de Punta Arenas alertó a la Unidad de Análisis Financiero y la Fiscalía de Magallanes comenzó a investigar al interior de Carabineros de Chile el fraude con fondos públicos más grande de la historia. Había una cultura del control deficiente, yo quiero traducirlo al castellano. No habían sistemas de control al interior de la institución. El exdiputado Jaime Pilovsky, que presidió la investigación del fraude en la Cámara, advierte que muchas pistas quedaron sin explorar, como las múltiples solicitudes de miles de millones de pesos para viáticos con cargo al conflicto mapuche. Yo creo que el Ministerio Público tiene que investigar esta situación de los viáticos para el conflicto étnico mapuche, que es la glosa como la presentaban Carabineros, porque hay un número importante de oficios del general Echeverría particularmente a la dirección de presupuesto. La suma total refleja montos bastante relevantes. La Unidad de Investigación de Ahora Noticias accedió a estos documentos reservados de la Dirección de Finanzas de Carabineros, firmados por el general Flavio Echeverría, ex jefe de esa sección, quien ya cumplió un año preso. En decenas de oficios que hasta hoy eran desconocidos por el público, el ex jefe de Intendencia solicita reasignaciones y aumentos millonarios y cada vez mayores de presupuesto para viáticos por una glosa llamada conflicto étnico. Comienza con 300 millones de pesos el 2012 y termina pidiendo hasta 30 veces esa cantidad el 2016. Advertido de este crecimiento, al menos en la prefectura de Arauco, el diputado Gabriel Boric requirió información sobre la glosa a mediados de 2015. Me llamó profundamente la atención, dice la solicitud, el incremento entre los años 2012-2013 de un 170% y entre los años 2013-2014 de un 201%. Nosotros hemos visitado la Araucanía, en particular el sector de Temucuicui, nos hemos reunido con comuneros y tuvimos la oportunidad de ver cómo ha habido una creciente militarización del sector, un aumento de la represión, y teníamos dudas respecto de cuáles eran los ítems mediante los cuales se aumentaba el presupuesto de esto. Y además recibimos información de que efectivamente estaba habiendo un aumento presupuestario desproporcionado respecto de lo que se veía en la misma Araucanía. El encargado de contestarle a Boric fue el general Hermes Soto, actual general director de Carabineros, entonces jefe de la 8ª zona. El general Soto remite estadísticas del Departamento de Contabilidad y Finanzas entre el 2008 y el 2014. Ahí se ve que viáticos por conflicto étnico es por lejos el ítem más oneroso del presupuesto. Pero esa glosa, el año 2011, desaparece de la contabilidad y aparece otra como viáticos por medidas cautelares de protección. El cambio coincide con la llegada de Echeverría a la Dirección de Finanzas, aunque en sus propias peticiones de aumento el oficial seguirá usando el ítem conflicto étnico. Boric insiste un mes después, solicitando el desglose de todos los ítems sobre viáticos. En su respuesta, el general Aldo Vidal, que pasó a retiro hace unos días, remite en julio de 2015 nuevas estadísticas, donde se nota la modificación de la glosa por otras dos, que son medidas cautelares y servicios extraordinarios. Y se demuestra además cómo, coincidiendo con ese cambio, el gasto salta de 145 millones y medio el 2008 a 1.171 millones y medio el 2014. La pregunta es si es que efectivamente
todos estos aumentos permanentes de presupuesto que han sido destinados bajo una glosa que desde mi punto de vista es bien extraña, que es glosa de conflicto étnico, han sido efectivamente destinados al uso que se presupone. ¿Y cuál es ese? El presupuesto nacional anual de Carabineros para viáticos osciló entre los 6.500 millones y los 7.000 millones hasta el 2015 y subió luego a 10.000 millones los últimos años para todo el territorio. Pues bien, solamente en estos oficios de la Unidad de Investigación de Ahora Noticias se demuestra que el general Echeverría solicitó aumentos por casi 22.000 millones de pesos en 4 años. Exclusivamente bajo la glosa conflicto étnico. En este documento revisado por la Comisión Investigadora del Fraude se describe la ejecución de los viáticos por conflicto étnico el 2016, que se distribuye entre las zonas de Biobío, la Araucanía y los Ríos y también las zonas de Santiago Este y Oeste, control de orden público, el cantón de abastecimiento y el de armamento y munición. En total, más de 5.825 millones de pesos, que equivale, por ejemplo, al costo de un consultorio familiar completamente equipado. La Araucanía, la región más pobre de Chile, concentra casi la mitad del gasto en viáticos. Habían dos alternativas, como aumento, como suplemento extra, y también la segunda alternativa era como reasignaciones de otras partidas. En ambos casos lo que hay es un aumento de lo que significa la partida de viáticos para este denominado conflicto étnico mapuche, que es lo que la denominación, y lo pongo entre comillas, que hace el propio carabinero, el general, en muchos casos estos oficios eran firmados por el general Echeverría, y que iban al Ministerio de Hacienda para la reasignación. A través de su abogado, el general Flavio Echeverría entregó su versión para este reportaje. Desde la cárcel aclaró que mayoritariamente estas solicitudes fueron reasignaciones de partidas presupuestarias ya aprobadas. En este caso se usaron reasignaciones de proyectos que no se iban a ejecutar en el corto plazo o que se estimaba que durante el año no se iban a realizar, de manera que esos fondos estaban aún disponibles. Por ejemplo, en compras de vehículos, cámaras de visión nocturna, equipo computacional, que se sabía que no se iban a ejecutar dentro del año, se echaba mano a esos fondos por la vía de los anticipos, pero después existía la obligación de reasignarlos. Ese aumento de dotación tendría que ser algo muy notorio, algo que hubiéramos visto un efecto rápido, por ejemplo, la solución del conflicto mapuche. Y creo que en este caso no hemos visto algo parecido. Un informe de la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros sobre violencia rural entre 2014 y 2016 señala que en general disminuyeron los eventos policiales como las ocupaciones de terreno y las talas ilegales. Pero en cambio los incendios comienzan a multiplicarse explosivamente. Un 24% de aumento en la región del Biobío, un 186% en la Araucanía y un 233% en los ríos. Este escenario impulsa la presencia policial de más de 1.000 hombres desplegados sobre la macrozona por orden judicial. Así, más incendios suman más medidas de protección, lo que justificaría más viáticos por conflicto étnico. El que ellos puedan disponer de recursos muy fáciles, aludiéndoles con nombres que son también bastante disfrazados, como el de viáticos étnicos, y finalmente hay una falta de respeto ahí, y sobre todo con el presupuesto, el nombre del presupuesto, y donde ellos han obtenido una cantidad presupuestaria que da mucha rabia, porque son recursos que debieran estar a disposición del trabajo, del desarrollo de las propias comunidades, y no estar disponible para la utilización fácil que en este caso ha tenido Carabineros. Claramente la era Echeverría en Carabineros deja muchísimos vacíos en recursos, por llamarlo de una manera. La era Echeverría deja muchas dudas que hoy día, hasta el día de hoy, Fiscalía no ha sido capaz de armar. Y por eso es que también hay una coincidencia de tiempos con el estallido Pacogate,
con justamente el conocimiento y la puesta sobre la mesa de muchos antecedentes para la ciudadanía también, de un gran desfalco en Carabineros. En la primavera de 2016, cuando comenzó a investigarse el caso Paco Gate, ya habían 16 capillas y lugares religiosos quemados, entre otros atentados incendiarios. En esa misma época, el general Flavio Echeverría solicita multimillonarios fondos por la glosa del viático étnico. En nuestros documentos se aprecia que en agosto de ese año el alto oficial pide 5.825 millones de pesos que le son otorgados un mes después, y en octubre del mismo año pide otros 4.160 millones de pesos también para viáticos por el conflicto étnico, los que recibe unos días después. Es decir, en poco menos de 3 meses, el general Echeverría reúne casi 10.000 millones de pesos solo para viáticos de este tipo, una cifra similar al presupuesto total anual de viáticos de Carabineros para todo el país, y sin considerar lo que pide por el combustible y otros pertrechos. Cuando existe una cifra de más de 10.000 millones de pesos en un corto plazo de no más de 2-3 meses, debe existir un fundamento que especifique justamente la comisión de esos viáticos, que haya un recibo que justifique que los funcionarios de Carabineros efectivamente utilizaron ese viático. Hay un cierto grado de desconfianza, es que si realmente esas peticiones de traspaso de ítem o suplemento del ítem viático finalmente fue a parar a los carabineros que estaban en la Araucanía, o también hubo defraudación de parte de esos recursos. Existió en algún momento una orden de la Dirección General de Carabineros de pagar los viáticos sin demora al personal, ya que antes de esto a veces tenían que esperar hasta 6 meses para poder percibir sus viáticos, lo que era sin duda excesivo. Por lo tanto, a la pregunta del periodista, efectivamente esas solicitudes se hicieron. Flavio no recuerda los montos precisos ni las oportunidades, pero sí recuerda que en alguna o 2 oportunidades hubo solicitudes importantes de dineros con estos fines. En mayo de 2017, cuando el general Flavio Echeverría ya ha sido desvinculado por su relación con el fraude, Carabineros vuelve a solicitar un aumento de presupuesto por 1.600 millones de pesos para viáticos por conflicto étnico. Esta vez, la solicitud lleva la firma del general René Ureta como director de finanzas, quien, a diferencia de su antecesor, adjunta un CD con material demostrativo para justificar la petición. Lamentablemente los viáticos no se rinden. Entonces hay discrecionalidad, hay falta de control, y el que organiza toda esta petición de aumento explosivo de viáticos es el cabecilla y creador de un fraude institucional histórico en Carabineros de Chile. Yo creo que los hechos sin duda justifican una investigación a fondo para ver dónde exactamente y a qué personas fueron a parar estos recursos del año 2016. Para los diputados Marcela Sabat y Gabriel Boric, estos montos de viáticos son comparables a los pagos que se liberan de emergencia para alguna catástrofe. Y siguiendo un estudio del Centro de Reducción de Riesgos y Desastres de la Universidad de Chile sobre las pérdidas en estos casos, los fondos solicitados por el general Echeverría en viáticos étnicos triplican, por ejemplo, los daños del terremoto de Coquimbo, o se asemejan al perjuicio de 2 erupciones volcánicas como las del Calbuco y el Villarrica. En su respuesta, el general Echeverría advierte que en todas sus peticiones como jefe de finanzas de Carabineros actuó por una orden o con una autorización de su superior del alto mando. Es importante señalar que es el subdirector general de Carabineros el responsable de definir el presupuesto, y la ejecución de esto le corresponde a Intendencia. Intendencia no elabora ni aprueba los presupuestos, solamente los ejecuta y asesora en la elaboración. La Contraloría General de la República corroboró a la Unidad de Investigación que su Departamento de Fuerzas Armadas, Seguridad, Presidencia, Hacienda y Relaciones Exteriores se encuentra en este momento haciendo una auditoría a los movimientos financieros de Carabineros, entre los cuales se incluyen el rubro de viáticos.
A su vez, la Fiscalía de Magallanes confirmó que investiga estos viáticos como una nueva arista del caso fraude. Para el exdiputado Pilovsky, esta nueva arista del fraude también podría ser importante en la investigación de la operación Huracán. Yo espero que en esta nueva comisión investigadora que se está formando en la Cámara de Diputados en relación a la operación Huracán, permita dilucidar lo que se está planteando, que más bien se utilizaron los recursos de viáticos realmente en viáticos para la gente que iba a la zona. Consultado sobre estos aumentos de recursos en un comunicado oficial, el Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros contestó que los montos indicados fueron siempre solicitados y gestionados directamente por el mando de la Dirección de Finanzas durante los años consignados. Entre 2012 y 2016, el jefe de finanzas era el general Flavio Echeverría. Según los documentos recopilados por la Unidad de Investigación, en ese periodo el Ministerio de Hacienda le aprobó modificaciones de presupuestos por al menos 15.103 millones de pesos para viáticos por conflicto étnico. Sumando este costo de esta nueva arista, el mega fraude en Carabineros podría subir de 26.000 millones a más de 41.000 millones de pesos.